Bienvenidos al canal. Hoy te ayudamos a evitar los 5 errores más comunes al preparar archivos para impresión digital y cómo solucionarlos fácilmente. ¿Quieres que tus impresiones salgan perfectas a la primera? Entonces quédate, porque estos consejos te van a salvar de muchos dolores de cabeza. Seguro te ha pasado que al recibir tus impresiones, las imágenes se ven pixeladas, con bordes como serruchos. ¿Por qué? Porque usaste una resolución demasiado baja con relación al tamaño de impresión. Para evitar esto, siempre asegúrate de que tus imágenes estén a 300 ppp, píxeles por pulgada, o dpi en inglés, para impresiones pequeñas como tarjetas de presentación, invitaciones o stickers. Para impresiones de tamaño grande como afiches o pósters, pendones publicitarios y hasta fotomurales para pared, con 150 dpi vas a la fija sin pérdida de calidad. Y por último, para gigantografía como las vallas publicitarias gigantes que ves en las calles, puedes trabajar a menos de 72 dpi. Ten en cuenta, por ejemplo, lo siguiente. Si utilizas una imagen o fotografía pequeña, digamos de 5 por 5 centímetros a 72 dpi, y necesitas imprimirla de 70 por 70 centímetros, no quedará nítida al imprimir tan grande, porque la imagen original es muy pequeña y no tiene los dpi suficientes como para que se pueda escalar tanto sin perder calidad. Nada de estirar imágenes pequeñas como si fueran chicle. Piensa en esto. Si tu imagen no tiene suficientes píxeles, no importa cuánto la agrandes, seguirá viéndose mal. Lo ideal es que trates siempre de utilizar imágenes a 300 dpi para cualquiera de tus proyectos de diseño, ya que las puedes usar para imprimir pequeñas, y también se dejan escalar hasta 10 veces si la quieres imprimir grande. Ahora te estarás preguntando, ¿en dónde voy a conseguir imágenes de buena calidad? Existen varios sitios web gratuitos y de pago, en donde puedes descargar imágenes de muy buen tamaño con calidad profesional, como por ejemplo pixabay.com, freepik.com y pexels.com, por mencionarte algunos. Pero existen muchas web que ofrecen stock de imágenes para descargar, y también puedes utilizar fotografías tomadas con tu celular, pero eso sí, que no hayan pasado por WhatsApp, ya que esta aplicación reduce automáticamente el tamaño y calidad de las fotos que se comparten. Es por esto que debes enviarlas directo de tu celular a un correo electrónico, para que conserve el tamaño y calidad original con la que fue tomada la foto. Otro error clásico: el margen de sangrado insuficiente. Ese borde extra que muchos ignoran, pero que es esencial para que tus diseños no se corten. Agrega un sangrado de al menos 3 milímetros en todos los lados. Créeme, te ahorrará muchos dolores de cabeza. Piensa en el sangrado como tu seguro. Evita cortes accidentales en tu diseño final. Error número 3, y este es de los que más duelen: mandar tus archivos en RGB cuando deberían estar en CMYK. Las impresoras trabajan con CMYK, así que, si envías tu archivo en RGB, el resultado puede ser un desastre de colores y tonalidades de color inesperadas. Asegúrate de que todos tus archivos estén convertidos a CMYK antes de mandarlos a imprimir. Incluso si en pantalla se ve bien, el resultado en papel podría ser muy distinto. Ten en cuenta que los diseños con paleta de color RGB funcionan perfecto solo para material que se va a divulgar en pantallas, no impresos, como por ejemplo tus posts para Instagram y demás redes sociales. Este error es como una bomba de tiempo. Mandas un archivo y cuando se imprime, las fuentes de letras han cambiado. Para evitar que tu diseño quede destrozado, asegúrate de incrustar las tipografías al guardar el archivo, o aún mejor, conviértelas a trazos o curvas antes de exportar tu archivo a PDF. Pero el mejor consejo que te puedo dar es que exportes siempre tus diseños como archivos de imagen TIFF, PNG o JPG antes de enviarlo a tu impresor de confianza, teniendo siempre en cuenta lo que te expliqué anteriormente de la resolución y tamaños adecuados para cada caso de impresión. Esto evitará sorpresas desagradables, como fuentes que no se vean como las planeaste. Es un paso simple pero crucial. Y finalmente, el clásico error de tamaño:
mandar archivos con dimensiones incorrectas y... Adiós proporciones. Asegúrate de ajustar el tamaño de tu archivo al formato de impresión correcto desde el principio, es decir, desde que comiences a diseñar en tu programa favorito. Asegúrate de darle las dimensiones adecuadas al área de trabajo para que coincida con el tamaño al que deseas imprimir. Ya sea A3, A4, pliego o un tamaño personalizado, verifica siempre el formato y dimensiones del archivo antes de mandarlo a la imprenta o impresor. Muy a menudo nos sucede que el cliente nos envía un diseño cuadrado para que lo imprimamos rectangular, o un diseño circular para imprimir cuadrado. De verdad que este tipo de errores son más comunes de lo que puedes creer. Para que evites este tipo de inconvenientes, es muy importante que tu diseño lo hagas desde un comienzo con las dimensiones y proporciones que necesitas tu impresión. Ahí los tienes. Estos son los 5 errores más comunes al preparar tus archivos para impresión digital y cómo puedes evitarlos fácilmente. Ahora, la próxima vez que mandes algo a imprimir, estarás listo para obtener los mejores resultados, como todo un profesional del diseño y sin esperar sorpresas desagradables. Si te ha gustado el video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ningún video del canal, con más consejos útiles como este. Gracias por apoyar al canal. Éxitos rotundos y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.